optimización de procesos industriales y optimización de procesos. Cuenta con experiencia profesional en la industria minera y es consultor en ingeniería. Con esta presentación, adelante, ingeniero, puede comenzar. Bueno, muy buenas tardes con todos. Permítanme compartir un momento. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Saúl Linares. Soy docente del Instituto Nueva Esperanza en interpretación. También soy docente de la Universidad Privada Antenor Orrego en el área de automatización y control de procesos industriales. Bueno, en esta oportunidad quiero presentarles un trabajo que hemos desarrollado acerca del diseño y la implementación de un controlador inteligente, utilizando el método de descenso gradiente. Para ello, les voy a compartir, en este caso, una presentación que es justamente la que está acá. ¿Sí la pueden observar, por favor? Sí se puede observar, ingeniero. Sí, listo. Bueno, voy a comenzar la presentación. Dice, bueno, implementación de un controlador inteligente en un PLC mediante el método de descenso gradiente. Este es un trabajo que presentamos con Imera del año pasado y quedamos en segundo lugar. En este caso, los autores, mi persona, Saúl Linares Bertis y Saúl Linares Franco, en este caso, mi hijo. Bueno, voy a empezar con un video motivador referente a lo que es el descenso del gradiente. Miren ustedes acá, por favor me indican si es que escuchan el audio. Si recuerdan el vídeo sobre regresión lineal, se acordarán que vimos cómo ¿Sí se escucha el audio? Sí se escucha, ingeniero. Entonces, bueno, podíamos entrenar a este modelo a partir de nuestros datos. La estrategia básicamente era plantearlo de forma matemática y buscar mediante el método de mínimos cuadrados una fórmula que nos dijera exactamente cuál era el punto mínimo de la función de coste. Fácil y sencillo. Sin embargo, si las cosas fueran tan sencillas, este campo no sería tan emocionante. Como vimos, el método de cuadrados ordinarios estaba limitado a ese modelo y esa función de coste. Hoy veremos el método del descenso del gradiente, o gradient descent, un algoritmo clave dentro del campo del machine learning y que se encuentra en el corazón de la gran mayoría de los sistemas de inteligencia artificial que se desarrollan hoy en día. ¿Tengo ya tu atención? Genial. Punto de partida. En un modelo cualquiera, ya sea de regresión lineal u otra cosa, tenemos unos parámetros, y si modificamos esos parámetros, podemos variar el error de nuestro modelo. La función de coste será la que nos diga cuál es el error para cada una de las combinaciones de nuestros parámetros. Y matemáticamente esto es, bueno, una función. Ya lo dice su nombre, función de coste. Por tanto, vamos a ver un poco de teoría matemática sobre funciones. Mira, esta de aquí es una función convexa. La definición geométrica que define como convexa una función la dejaremos de lado. Lo que quiero que conozcas de este tipo de funciones es una propiedad que nos dice que de encontrar un punto mínimo, por ejemplo este de aquí, podemos estar seguros de que dicho punto será un mínimo global de la función. Es decir, no encontraremos un punto de la función que sea inferior a este de aquí. Intuitivamente, vemos que este tipo de funciones tendrán normalmente forma de cuenco. Por otro lado, tenemos esto de aquí, que es una función cóncava. A efectos prácticos, una función cóncava, si la invertimos añadiéndole un símbolo negativo, se nos convertiría en una función convexa. Así que realmente no nos interesa. La mandamos a tomar viento. Y finalmente tenemos esta función de aquí, que son, que son un problema. A ver, no me entiendas mal, es un problema, sí, pero es el problema que queremos resolver. A estas funciones se le denominan no convexas, y más allá de su nombre tan poco original, el problema surge porque ya no se cumple la propiedad que nos interesaba de las funciones convexas. Aquí es posible encontrarnos con un punto mínimo que no sea el mínimo global de la función. Por ejemplo, este punto local de aquí no es el global, ya que como vemos, este punto de aquí es inferior. El motivo de por qué es un problema es el siguiente. Fíjate, ¿te acuerdas cómo hacemos para encontrar estos mínimos? Sabemos que si derivamos una función, la derivada nos indica la pendiente de la función en ese punto. Visualiza esta operación matemática como si fuera un nivel de carpintero, con el que podemos medir la inclinación en cada tramo de nuestra función. Lo que hacemos con la derivada es igualar la pendiente a cero y resolver dicha ecuación para así encontrar el punto donde la pendiente es nula. Con las funciones convexas sabemos que solo hay un punto mínimo y por tanto solo tendremos que resolver una ecuación. Pero con las funciones no convexas podemos encontrarnos con múltiples puntos mínimos y por tanto múltiples ecuaciones que resolver. Y no solo eso, ahora podemos tener otras zonas de la función con pendiente nula, por ejemplo máximos locales, puntos de inflexión o puntos de silla.
Un sistema de ecuaciones enorme que es bastante ineficiente de resolver. Vamos, un rollo. Cuando resolvimos el modelo de regresión lineal, forzamos a que la función de coste fuera el error cuadrático medio, porque así podíamos obtener una función con una forma convexa y por tanto fácil de calcular. Pero la diversidad de modelos y funciones de coste en el mundo del machine learning nos obliga a encontrar una solución para las funciones no convexas. Vamos a pensar juntos una solución. Lo que vamos a hacer es aprovechar la información que nos proporciona el cálculo de la derivada para ayudarnos a encontrar los mínimos locales. Recuerda, la derivada nos informa de la pendiente de nuestra función. Te voy a presentar un ejemplo, pero para que sea más intuitivo, vamos a imaginarnos este mismo escenario en 3 dimensiones. Nuestras funciones con máximos y mínimos se convierten ahora en figuras tridimensionales, en un terreno abrupto de colinas, valles y montañas. Imagínate que te colocan en un punto cualquiera de este terreno y que tu misión es la de llegar a la zona más baja de toda esta superficie. Sin embargo, tú no tienes acceso al mapa del terreno y ni siquiera puedes observar a tu alrededor. Vas con los ojos cerrados. En esta situación, lo único que podrías hacer sería ir tanteando con el pie la inclinación del sitio en el que te encuentras. Y tendría lógica que si queremos descender al punto mínimo, pues nos movamos en la dirección hacia donde la pendiente descienda con mayor intensidad. Por tanto, primero evaluamos la inclinación para encontrar la mayor pendiente, luego caminamos una distancia en esa dirección y después nos paramos. En la nueva posición volvemos a repetir el proceso. Evaluamos la pendiente, detectamos la dirección y avanzamos. Y así iterativamente. Esta es la lógica del algoritmo del descenso del gradiente. Vamos a ver ahora cómo traducimos a las matemáticas esta intuición que acabamos de desarrollar. Imagínate que esto de aquí es nuestra función de coste. Se trata de una superficie tridimensional en la que los ejes x, z son nuestros dos parámetros y la y el error de nuestro modelo. Usamos dos parámetros para poderlo visualizar bien en 3 dimensiones, pero recuerda que en Machine Learning solemos trabajar con modelos con miles y miles de parámetros. Como cuando iniciamos el entrenamiento, nuestros parámetros se inicializan con un valor aleatorio, esto equivale a iniciar en un punto cualquiera de este terreno. Ahora, apliquemos lo que hemos visto antes. Queremos descender y no conocemos el terreno, pero sí podemos evaluar la pendiente en la posición en la que estamos. Como hemos visto, esto equivale a calcular la derivada de la función en dicho punto. Como nuestra función es multidimensional, tendremos que calcular derivadas parciales para cada uno de nuestros parámetros, y cada uno de estos valores nos dirá cuál es la pendiente en el eje de dicho parámetro. Sería como obtener las direcciones en un mapa para el eje norte-sur y este-oeste. Conjuntamente, todas estas direcciones, es decir, todas las derivadas parciales, conforman un vector que nos indica la dirección hacia la que la pendiente asciende. Este vector se denomina el gradiente. Lo que queremos hacer es descender, así que podemos utilizar este vector para tomar el sentido opuesto. Es decir, si el gradiente nos indica cómo tendríamos que actualizar nuestros parámetros para subir, lo que haremos entonces será restar. Esto nos daría un nuevo conjunto de parámetros y por tanto nos llevaría a un nuevo lugar de nuestra función, donde repetiremos el proceso múltiples veces, hasta llegar a una zona donde movernos ya nos suponga una variación notable del coste. Es decir, la pendiente es próxima a nula y lo más probable es que estemos en un mínimo local. Hemos, por tanto, minimizado el coste del modelo. Mira, aquí tenemos el algoritmo que acabamos de deducir, pero para que realmente esté completo, todavía nos falta añadir un parámetro más, el ratio de aprendizaje. El ratio de aprendizaje lo que hace es definir cuánto afecta el gradiente a la actualización de nuestros parámetros en cada iteración, o lo que es lo mismo, cuánto avanzamos en cada paso. Esto es muy importante porque va a definir completamente el comportamiento de nuestro algoritmo. Para entenderlo mejor, vamos a ver un último ejemplo. Esto que estás viendo en imagen representa una superficie tridimensional similar a la que hemos visto antes, pero en este caso la observamos desde la parte superior. Cada curva de nivel representa una altura en la que el coste es igual, y con ellas podemos intuir los desniveles de nuestra función de coste. Las 4 áreas con niveles más estrechos representan los mínimos hacia donde debería dirigirse nuestro punto. Esta forma de visualizar las funciones es muy habitual en el campo del Machine Learning, así que dedícale un tiempo a saber cómo interpretarlas. Si ejecutamos el algoritmo, vemos cómo efectivamente el punto va avanzando en cada iteración hasta aproximarse a una de las zonas de mínimo coste. Parece, por tanto, que el algoritmo funciona a la perfección para este valor del ratio de aprendizaje. Vamos a probar otros valores para ver cómo puede afectar al comportamiento del algoritmo. Si probamos con un valor muy pequeño, vemos que poco a poco el punto se aproxima a la zona de mínimo coste, aunque a costa de calcular muchas iteraciones. Esto podría ser ineficiente el algoritmo, y también podría hacer que el punto quedara atrapado con mayor facilidad en un punto local más ineficiente. Por el contrario, si le asignamos un valor muy elevado, vemos como en cada iteración los pasos que da
son tan largos que el punto es incapaz de introducirse dentro de la zona de mínimo coste, siendo imposible para el algoritmo converger en dicho punto y causando que el proceso de optimización quede en un bucle infinito. Como vemos, la correcta configuración del ratio de aprendizaje es fundamental para poder hacer que el algoritmo funcione bien. Hay diferentes técnicas que sirven para ajustar a este parámetro de forma dinámica, al igual que mejoras en las fórmulas que hemos visto para que el movimiento del punto sea más eficiente. Todas estas técnicas las iremos viendo en futuros vídeos, para así poco a poco ir ampliando nuestro conocimiento en el campo de la optimización de funciones no convexas, un campo fundamental en el universo del Machine Learning y que, como veremos en el próximo vídeo, es un componente clave en el algoritmo de redes neuronales. Pero un momento, ¿he dicho redes neuronales en el próximo vídeo? Sí, empieza lo bueno. Listo. Perfecto. Miren, Sí. nosotros acá hemos visto en este video el método de descenso gradiente. Es un método matemático que de repente muchos de ustedes lo conocen en la parte de mecánica vectorial, en los cuales se le puede sacar a una función escalar justamente el gradiente y nos da una función vectorial que nos indica en qué dirección se tiene que mover eh, para determinar el máximo de la función. El descenso gradiente es algo opuesto, simplemente le sacamos el negativo, es el vector que se mueve, pero en dirección opuesta al máximo. Entonces, lo que busca el descenso gradiente es el mínimo, no el máximo. Entonces, nos hemos planteado en este trabajo algunos objetivos. Primero es adaptar el método de descenso gradiente para realizar su implementación en un controlador lógico programable. Determinar el tiempo de establecimiento del sistema usando el controlador por el método de descenso gradiente. Evaluar el tiempo de establecimiento con respecto a un controlador basado en PID, o sea, un controlador proporcional, integral y derivativo. Que todos nosotros ya me parece que estamos inmersos en ese tema de este tipo de control, que es el control clásico. Bueno, empezamos indicando qué es el método de descenso gradiente. El método de descenso gradiente es la máxima derivada direccional que indica en qué dirección la función crece. El descenso gradiente es el negativo del gradiente e indica la dirección en la que hay que desplazarse para que la función crezca. Ya lo hemos visto, en esta gráfica se observa de que justamente el elemento se va a mover en esta dirección, pero si queremos nosotros minimizar la función, tenemos que movernos en dirección opuesta. Eso es lo que estamos indicando acá. He puesto acá de dónde he sacado las fuentes de estos gráficos para tener en cuenta. Acá tengo lo mismo. Entonces, si nosotros queremos saber el punto hacia donde nos queremos desplazar, entonces el punto final de desplazamiento en ese respectivo eje es igual al punto inicial menos, en este caso el gradiente, pero el negativo del gradiente, multiplicado por beta, donde beta ya hemos visto que es el factor de aprendizaje, ¿sí? Entonces, ese factor de aprendizaje es el que hemos colocado acá y nos desplazaremos de un teta inicial a un teta final. Y eso nos dará un nuevo punto. Esta raya de color negativo, esta flecha, pues nos indica el gradiente negativo. Significa que es la dirección de la función se minimiza. Para hacer esto un poquito más didáctico, he puesto una función cuadrada, función y cuadrado, que es una función parabólica, y yo acá le he calculado su gradiente. Como es una función en una dimensión, entonces simplemente su gradiente está en la dirección del vector y, como se encuentra acá. Aquí podemos indicar que el gradiente de esa función se encuentra en dirección y. Para este lado que estoy indicando, en la parte inferior, pues la función crece. Y en el lado contrario, que es el negativo de ese gradiente, pues la función decrece. Entonces, ¿cómo calculamos el nuevo dato? El nuevo dato, x1, debe ser igual a este valor, a este valor llamado x0, más el factor de aprendizaje por el gradiente. Entonces acá hemos continuado el desarrollo, hemos reemplazado el valor del gradiente y nos queda que es x0 menos 2 veces el factor de aprendizaje por x0. O mejor dicho, factor común x sub 0 y 1 menos 2 por el factor de aprendizaje. Como 2 por gamma es una constante, entonces mejor que la absorba un parámetro beta. Y a ese parámetro beta le llamamos factor de aprendizaje. Y tenemos que x1 es igual a esta ecuación. Entonces, cuando queremos calcular el valor de x1, lo calculamos en función de x0 y nos da este nuevo punto. Acá se observa que se mueve hacia el lado, en este caso, izquierdo. Cuando queremos calcular el valor de x2, lo calculamos en la misma ecuación,
pero a partir de x1. Y nos tiene que dar el mismo valor. Sería x2 es igual a x1 por 1 menos beta, o mejor dicho, x1, como está acá. Pero si reemplazamos el valor de x1, tendremos esta ecuación. O sea, x sub 0 por 1 menos beta al cuadrado. Por inducción nos podemos dar cuenta que x3 sería x0 por 1 menos beta al cubo. Entonces, si queremos calcular el enésimo término, el x sub n vendría a ser, en función del primer punto inicial, sería x sub 0 por 1 menos beta elevado a la n. Si quisiera saber el punto final, donde se encuentra el mínimo, como acá estoy indicando, el punto infinito, voy a hacer que esta iteración enésima sea infinita. Y me quedaría x sub 0 por 1 menos beta a la n. Saco el x sub 0, que es una constante, y aplico el límite en esta ecuación, 1 menos beta a la n. Entonces, el límite de 1 menos beta a la n debe ser igual a 0, pero siempre y cuando 1 menos beta, que es la base, sea un número que se encuentre entre menos 1 y 1. O sea un número menor que la unidad en valor absoluto. Eso nos indica claramente que si hago el desarrollo de esta inecuación, observaré que el valor de beta o el valor de aprendizaje se encuentra entre el valor de 0 y 2. Cuando el valor de beta, el valor de aprendizaje se encuentra entre 0 y 2, el valor en el infinito será 0. Y eso significa de que en el punto 0 tenemos el mínimo de la función. Entonces, en algunas iteraciones ya hemos logrado justamente lograr llegar al punto mínimo. Entonces, eso es para demostrar que el método de descenso gradiente, pues, es efectivo, ¿no? Ahora, ¿cuántas iteraciones debo hacer para llegar al punto donde la función tiene un mínimo? Dependerá del valor de beta. Entonces, el valor de beta, como vimos en el video, que es el factor de aprendizaje, es crucial para ver si llega más rápido, más lento, o de repente no llega al valor en cuestión. ¿Cuándo no llegará al valor de x igual a 0? Cuando el beta sea diferente de este dominio, entre 0 y 2. Si está fuera de 0 y 2, seguramente que el valor no va a llegar a converger y va a ser un sistema inestable. He puesto una función más para poder indicarles. Como sé que son gente que pertenece a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Ingeniería, pues supongo que están familiarizados más con esta parte de herramienta matemática, ¿no? Entonces, miren, tengo una función nuevamente parabólica en la cual es una parábola que se encuentra con un vértice fuera del origen de coordenadas. O sea, está en el punto h, k. Le he calculado nuevamente a f de x el gradiente, que es este término, y lo he reemplazado acá para calcular el valor de x1. x1 es el valor anterior, x0, menos un factor de aprendizaje por el gradiente. Reemplazamos y ahora nos vemos de que x1 es igual a x0 por 1 menos beta más beta por h. Cuando calculo el valor de x2, reemplazo nuevamente, en vez de x0 reemplazo por x1. Y ahora reemplazo el valor de x1 por su ecuación. Reemplazo acá la ecuación de x1, reordeno y obtengo que x2 es igual a x0 por 1 menos beta al cuadrado más beta por h por 1 menos beta más beta por h. Hago lo mismo con x3 y obtengo nuevamente esta ecuación b. X sub 0 por 1 menos beta al cubo por beta por h, 1 menos beta al cuadrado, beta por h, 1 menos beta más beta por h. Observo que el parámetro x3, el parámetro x2 y el parámetro x1 tienen algo. Acá ve, al cubo, al cuadrado, lineal y término cero. Si realizo lo mismo y ahora hago una inducción y generalizo para el término x sub n, cuando x sub 3, acá es 3, hasta que va disminuyendo. Cuando sería x sub n será x sub 0 por 1 menos beta a la n, más beta por h, 1 menos beta a la n menos 1 y así, hasta beta por h. Sigo escribiendo la ecuación, como ven acá, y de esta ecuación que tengo, la primera que está acá, saco el factor común beta por h. Y me queda esta ecuación que está dentro de los corchetes. Sigo escribiendo, pongo beta por h, y esta ecuación que está por extensión, la copio por comprensión, como está acá con esta sumatoria, que es la sumatoria desde i igual a 0 hasta n menos 1, de 1 menos beta elevado a la i, que es este término. Como esta sumatoria, que está acá, es una progresión geométrica, pues yo puedo hacer su desarrollo, y su desarrollo, por ser suma telescópica, me da esta ecuación. 1 menos beta a la n, sobre 1 menos beta. Desarrollando esta expresión,
que también la conocemos, que se ve bastante en la parte de cálculo 2, donde vemos ahí cálculo de integrales definidas a través de sumatorias de Riemann. No hay problema, podemos calcular sencillamente este elemento. Lo pueden ustedes verificar. Pero acá, si sigo reemplazando x sub 0, reemplazo la ecuación que tengo acá, me queda este término, sigo desarrollando, ¿sí? Porque acá tenía un beta que se cancela con este beta, me queda la ecuación que está acá, y finalmente tengo el x sub n escrito de esta manera. Yo quiero saber qué pasa cuando n tiende al infinito, cuando hago muchas iteraciones. Al hacer muchas iteraciones, observo de que en el infinito se calcula esta ecuación. Aplicando el límite, nos damos cuenta que si 1 menos beta es un número que se encuentra entre menos 1 y 1, este valor va a tender a 0. Entonces, eso sucede justamente cuando el valor de beta se encuentra entre 0 y 2. Eso significa que en el límite, este 1 menos beta tiende a 0. Por x sub 0 menos h, eso tiende a 0. Eso quiere decir que al final el resultado de toda la ecuación vendría a ser ¿cuánto? H. Y si nos damos cuenta, la parábola tiene su mínimo en el punto x igual a h. Entonces, ¿qué hemos logrado? Hemos logrado, a través del método de descenso gradiente, determinar el punto mínimo de la ecuación. Eso es para la demostración nada más, ¿no? Ahora, ya enfocado a la parte del área de control. Nosotros tenemos ahí una función de lazo cerrado realimentado negativamente. Hemos aplicado acá una ecuación que es el método de descenso gradiente, un controlador, y luego ese valor de salida del descenso gradiente, que es un x sub i, se aplica a la planta, f de s. Y la salida, pues obviamente, es esta variable de proceso. Entonces, si yo quisiera saber el valor de la variable proceso, podría indicar que la variable de proceso, en el plano de Laplace, en S, debería ser igual a la entrada x sub i, por la función de transferencia f de s, pero en Laplace. Entonces, se ha puesto acá x sub i de s por f de s. Si x sub i entregara, fuera un escalón, entonces su transformada de Laplace sería x sub i sobre s, justo como está acá. Aquí lo puedo escribir, en este lado. Entonces, eso me hace que calcular el voltaje, no el voltaje, sino la variable de proceso, como x sub i sobre s multiplicado por f de s. Como la función f de s en todo proceso de control o proceso, una planta, no sabemos la función de transferencia. Y el problema del controlador PID es que necesita justamente el modelo matemático de la planta. Yo no lo conozco. Eso es lo bueno que tiene el descenso gradiente, que en el desarrollo que yo he realizado no necesita el modelo de la planta. El sistema se sintoniza solo, como lo vamos a ver. Miren, he supuesto acá que f de s es una función que en la parte superior tenemos un polinomio de grado alfa y en el denominador tenemos un polinomio de grado beta. Y hemos postulado que beta sea mayor que alfa. Eso quiere decir de que el sistema se puede escribir de esta manera, ¿no? Pero al escribir de esta manera, en el numerador lo dejamos con el valor del polinomio normal, pero en el denominador lo hemos escrito de la manera de términos lineales y términos cuadráticos. Como es una función polinómica, es posible que sus raíces sean reales y otras raíces sean complejas. Por eso que es escrito en un producto de términos lineales y otro producto de términos cuadráticos. De tal manera que el grado de los términos lineales, sumado con el doble de la sumatoria, de la productoria de los términos cuadráticos, me dé el grado del polinomio del denominador, que es beta. Acá se puede ver. He desarrollado nuevamente, vuelto a escribir acá la función, se puede ver, y he aplicado fracciones parciales. Ya ustedes conocen el tema de fracciones parciales, y se puede aplicar fracciones parciales siempre y cuando el grado del numerador sea más pequeño que el grado del denominador. Y esa es la condición que le hemos dado aquí, en esta parte. Entonces, desarrollando, nos quedaría, primero, sobre S, tenemos un término, el término lineal, o el término que es x y sobre S, y le hemos puesto un parámetro k. Y luego hemos desarrollado estos términos lineales, nuevamente como una sumatoria, por fracciones parciales, con coeficientes k sub i que se pueden calcular por los métodos residuos de Cauchy o por lo que deseen. Igual podemos hacer con los parámetros o el polinomio lineal que se encuentra en el polinomio de grado 2, escrito de esta manera. Nosotros sabemos de que este parámetro que está acá
K por X sub I sobre S se puede copiar acá. Este parámetro lo hemos vuelto a copiar igual a lineal, pero el cuadrático he completado cuadrados, de tal manera que lo puedo escribir como una función de este tipo. Miren, acá le he vuelto a escribir. Nos damos cuenta claramente que K por X sub I sobre S es la función. Bueno, ya le he cambiado acá porque acá era para colocarle K sub 0, pero es K sub 0 por X sub I mu de T. Eso es una solución estacionaria. Las otras soluciones que tiene la sumatoria de I1 hasta beta, pues nos está dando una solución exponencial decreciente, ¿sí? Porque tiene acá un polo negativo. Y lo mismo sucede con este polinomio que está acá, que en este caso debe ser una función trigonométrica, pero amortiguada. Eso quiere decir que su amplitud tiene una exponencial decreciente negativa, que está escrita de esta manera. Puede salir un seno, un coseno, pero en mi aplicación matemática, el seno y el coseno ha sido absorbida justamente por el parámetro alfa y también por el ángulo de desfasaje teta sub i, que en este caso no nos interesa. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros hacemos de que transcurra mucho tiempo? Si transcurre mucho tiempo, la exponencial decreciente va a ser cero y la parte trigonométrica amortiguada también va a ser cero y se va a cancelar. Y lo único que va a quedar es la solución estacionaria, que sería K sub 0 por X sub I multiplicado por mu de T. ¿Qué me da como resultado este elemento? Me está indicando que la salida de la planta es proporcional a lo que entrega el controlador, X sub I. Entonces, si eso es cierto, acá he vuelto a colocar esta función y he puesto que el error debe ser igual al set point menos la variable de proceso, como se encuentra acá. Eso sería el error. Y este error es igual a SP, pero como sabemos que la variable de proceso es proporcional a la entrada, le he puesto alfa por X sub I. Este error lo he convertido en un error cuadrático. ¿Sí? He convertido en un error cuadrático y a ese error cuadrático, porque a mí no me interesa realmente si el error es positivo o negativo. Lo que yo quiero es que el error sea nulo. Entonces lo he elevado al cuadrado para quitarle el signo. ¿Sí? Y he calculado el gradiente de la función. Al calcular el gradiente del error, voy a determinar en qué valor de X sub I debo variar. ¿Para qué? Para que el error sea nulo. Por eso es que he calculado el gradiente en función del parámetro X sub I. ¿Qué valor de X sub I debe cambiar en el descenso del gradiente? Hago la derivada y observo que es igual a este parámetro. 2 veces el error por este término. Entonces el Ya, gradiente... amor, estoy enojado ya, no lo molestes, no lo molestes. ¿Perdón? Así una interferencia por ahí. Listo. Entonces, el error o el gradiente debería ser igual a este valor. Observe que el signo negativo está basado porque al derivar este término es negativo y tenemos este dato. Calculamos el gradiente y vendría a ser igual a 2 veces el valor de alfa con signo negativo por el error de la señal. O sea, el error de la entrada por 2 veces alfa, que es la proporcionabilidad. Luego, conociendo el gradiente, aplicamos y calculamos cuánto es el nuevo valor basado en el valor anterior. Entonces acá aplicamos ecuaciones de diferencias o ecuaciones reticulares y podemos decir que X sub I de K, o sea, el valor actual, debe ser igual al valor anterior menos, en este caso, beta por el gradiente, que es el factor de aprendizaje. Volvemos a aplicar, desarrollamos toda la ecuación y nos damos cuenta de que el valor actual, o el nuevo valor del coeficiente que se va a aplicar a la planta, debe ser igual a ¿qué? Al valor anterior más el factor de aprendizaje o el factor de, de establecimiento, o podríamos decir, bueno, de aprendizaje le vamos a llamar directamente, multiplicado por el error actual. Entonces, ese es el valor que podemos implementar nosotros para que el sistema se logre adaptar o llegar al punto de consigna que queremos en este caso, que es el SP. Entonces, basado en ello, la primera aplicación que realicé, pues es implementarlo en un microcontrolador de la familia de microchip, o sea, un microcontrolador PIC. En este caso es el 16F877. Pude haberlo hecho en un 16F88 o de repente en un 12F675, en cualquiera de ellos que tenga canal analógico. No requiere mucho cómputo, porque si ustedes se dan cuenta, miren, el algoritmo del descenso gradiente es una línea, es solo una línea.
Entonces no requiere mucho recurso. Cualquier elemento computacional básico lo puede realizar. En este gráfico observo de que yo estoy sacando la señal del controlador por acá a través del módulo PWM y le ingreso justamente a este sistema. Le paso un filtro pasabajo para determinar la continua. Le pongo un seguidor de tensión, en este caso como operacional, para evitar el efecto de carga. Y se lo estoy aplicando a esta planta, que tiene 100K y 10 microfaradios, en el cual podemos indicar que nuestro polo se encuentra en el punto RC. Y en este caso, 100K es 10 a la 5 y 10 microfaradios 10 a la menos 5. Eso quiere decir que la planta se encuentra en el polo S igual a menos 1. También es algo que ustedes ya deben conocer por el tema de lo que es control de procesos o modelamiento de sistemas dinámicos. Bueno, acá están las pruebas que he realizado. Acá yo variaba el set point y comenzamos a tener las pruebas. Miren, se puso un factor de aprendizaje de 0.0017 y se obtiene esta curva de establecimiento. Hemos cambiado a 0.02, o sea, hemos aumentado ligeramente el término y se obtiene acá la respuesta del sistema. Levanta y luego cae nuevamente. Parece que tiene una oscilación, eso quiere decir que los polos deben ser complejos de esta solución. Hemos aumentado el valor del factor de aprendizaje a 0.02 y nuevamente el sistema comienza oscilante. Aquí definitivamente los nuevos polos del sistema son polos complejos y conjugados. Por eso tiene una oscilación y un tiempo de amortiguamiento. Hemos aumentado el valor de beta para acá y el valor de beta ha logrado oscilar más. El sistema oscila, se logra estabilizar, obviamente, como se ve acá. Si ahora le ponemos igual para el caso anterior que habíamos puesto, nos vemos acá. Si le pongo un beta igual a 2, mire, el sistema ya no logra estabilizarse. Comienza a oscilar. No tiene llegada, o sea, básicamente no se estabiliza. Tiene una estabilidad que algunos le denominan estabilidad relativa. Pero que al fin de cuentas, por la definición muy estricta de estabilidad, el sistema no es estable. Luego de ello, ya hemos tratado de hacer una simulación o de probar, mejor dicho, el método de descenso gradiente, pero en un controlador. En este caso, nuestro controlador ha sido el S7200 y se le ha aplicado, como este controlador que teníamos a la mano no tenía salida PWM, solamente salida analógica a través de este módulo Signal Board, entonces se ha tenido necesidad en utilizar un microcontrolador y ese microcontrolador convertir la señal analógica en señal PWM. Y a través de este integrado, que es un puente H, hemos logrado mover un motor. Todo esto ha sido simulado en Proteus. Así, directamente. Pero luego lo implementamos directamente y para este caso utilizamos un motor DC con encoder. Y hemos obtenido estas curvas. Por ejemplo, en la primera respuesta del motor, pero al método de descenso gradiente, pero cuando se le perturba, o sea, el motor va girando y le vamos tomando o cogiendo el eje para detenerlo. Miren cómo responde el controlador. Rápidamente, acá se nota, rápidamente. Acá no tiene perturbación, acá simplemente se le cambió el set point, se le volvió para acá, y ahora aquí se le vuelve a perturbar, y las respuestas de control son rápidas. En esta otra, es la respuesta del motor, pero cuando se le da diferentes valores del set point. Estaba en 3000, bajamos hasta 1000 y le hemos subido a 2000, 3000, 4000, 5000, hasta 6000. Y luego nuevamente le hemos bajado hasta 1000. Miren las respuestas, son casi inmediatas. ¿Ven? Esto es utilizando el motor, el método de descenso gradiente para un motor de corriente continua. Se ha puesto acá, yo hice la aplicación para hacer en un panel HMI, le puse el set point de 3000, la variable de proceso sigue en 3000 por acá, y le puse un coeficiente de aprendizaje de 0.015. Pero aparte de ello, yo he modificado el algoritmo y le he puesto un acelerador de aprendizaje. Se llama anécdota. Acá se pueden ver los elementos. Miren. Luego se ha hecho la misma planta, pero se le ha aplicado un controlador PID. Se le ha puesto el controlador PID, se ha hecho la autosintonía que tiene el mismo PLC, en este caso el S7200. Se le ha hecho la sintonía, la presintonía, la sintonía fina, pero la respuesta del controlador es mala. ¿Ve?
¿sí? No es muy buena para el control, a pesar de que tiene su algoritmo, en este caso Siemens, para hacer. Miren las variaciones de velocidad, ¿no? Esto es con respecto a las perturbaciones. Y con respecto al cambio solamente de set point, miren cómo se demora en llegar a la estabilidad. Se demora. Es un elemento que comparado con el controlador del método de descenso gradiente, pues es lento. Y el método de descenso gradiente es mucho más rápido, como se puede observar. Acá está el programa, que en este caso se hizo. Estos son los parámetros del controlador PID. Aquí está lo que se hizo en este caso. Ahora, luego cambiamos la planta y la cambiamos por una planta de primer orden, con un sistema RC nada más para probar. Probamos acá. Acá está con el método de descenso gradiente y acá está con el controlador PID. Miren, de 1000 a 2000, mire cuánto se tarda. Y acá cambiamos hasta 4000. Estábamos en 1000 y nos movimos hasta 4000. La respuesta es rápida. Acá nos movimos ligeramente y la respuesta es extremadamente lenta. Se nota la diferencia entre este controlador. Acá hicimos las respuestas a un controlador, pero en este caso de segundo orden, y las respuestas son muy parecidas en este caso, para este elemento. Este está con el descenso gradiente y esto está simplemente con el controlador PID. Son dos pantallas diferentes porque se hizo una pantalla para el controlador PID y otra para el descenso gradiente, porque necesitaba otros parámetros. Acá están las respuestas para estos elementos. Y acá hemos evaluado los tiempos de respuestas que tiene el controlador PID y el controlador de descenso gradiente. El PID es la gráfica azul, se notan los tiempos mayores que los métodos de descenso gradiente. Hemos hecho un análisis porcentual y hemos visto ahí cuánto ha sido la mejora. La mejora es más o menos, está oscilando entre 75% y 65%. Eso quiere decir que el promedio de mejora del controlador por el método de descenso gradiente es de aproximadamente 70%. Está acá. Ahora, probamos nuevamente el método de descenso gradiente, pero ya no con un motor ni con un condensador o una planta RC básica, sino que utilizamos el software de Factory.io. Hicimos un enlace con el PLC. Captamos la señal analógica, obviamente, de salida del sensor y se la enviamos justamente al canal analógico para medir el nivel, y la salida actuamos directamente sobre la válvula que llena el tanque. Y luego revisamos, o sea, le sometimos a perturbaciones a través de la válvula de descarga. Y nuestro propósito acá es mantener el nivel del tanque. ¿Sí? Y acá les voy a presentar en este momento un video de esa prueba. Por favor, les pido que lo miren para que vean la diferencia que hay entre el controlador PID y el controlador por el método de descenso gradiente. Acá iniciaremos con la simulación. ¿Se escucha el audio, por favor? Se escucha el audio, ingeniero. Listo. Con el programa de PID. Ahí, por ejemplo, estamos viendo lo que es el bloque para escalar la perturbación, lo que vendría a ser el PID. Y finalmente la interfaz donde vamos a colocar la perturbación y el set point y visualizar la variable del proceso. Vamos a compilar hardware y software y luego cargar la PLC con hardware y software también. Ponemos cargar, finalizamos y ya estaría. Ahora esto quería simular lo que es la interfaz. Nos abre una ventana y tenemos que estirarlo para poder minimizar y ver simplemente las variables y la gráfica. Ahí está, todo está en cero. Nos toca abrir el factoría. Nos iríamos a ir lo que son nuestras escenas, el tanque polimera, y vamos a ir a drivers para poder conectar el PLC. Va a salir un check para, ahí está conectado, o sea, el conector rápido. Salimos y ahí vamos a inicializar la simulación del tanque. Está todo en cero. Iniciamos.
controlador se está arrojando líquido, donde, digamos, no hemos puesto nada. Ahí cabe indicar de que se prendió el sistema y a pesar que, miren, el set point es cero, pero el tanque comenzó a subir nivel sin necesidad de ponerle. O sea, ahí tenía un problema de error el controlador PID. Ok, iniciaremos con la simulación, que tarda bastante ahora. Sí, y ya, Perdón, por acá no. Por acá. digamos, no hemos puesto nada. Así que sería una desventaja del controlador PID. Ahora nos tocaría poner 100% de perturbación para poder descargar esta nuevo muestreo. Tarda. Y en el siguiente que vamos a hacer este nuevo muestreo va a ser con un 50% de perturbación y con un set point de 150. Esperando simplemente que se descargue completamente. Vemos cómo la brecha subir hasta que se descarga. El nivel hasta que baja casi hasta cero. Y ahí recién colocamos el porcentaje de perturbación de 50%. Y con un set point de 150. Ya está. Y iniciamos. Y Ahí se puede observar cómo el tanque está subiendo de nivel, ¿sí? Y tiene que llegar justamente hasta el valor de set point. Lamentablemente en el video no pudimos colocar bien el gráfico para que se vea. nos estabiliza. Hasta el momento 158. Máximo más o menos 159. Digamos que está que se descarga. Hay un tiempo adicional de descarga. Hasta que demoran a estabilizarse. Y llegar a 150. Esto que tarda bastante. Casi llegar a. Están llegando a 30.000. Y aún no se estabiliza. Esa parte de la gráfica no se pudo ver. Lamentablemente ahora que hicimos el video, no se puede, pero conforme va pasando ahí la gráfica, lo vamos a ver. Pero aún sin embargo va el tiempo picando, baja, y ahora tiene que estabilizarse subiendo hasta 150. O sea, no llega realmente hasta que tarda más de lo que nosotros vemos. Tarda en estabilizarse y ya llegó a los. Y tarda más y aún no se estabiliza. Pero necesitaría guardar ese muestreo. Exposición. Y ese ya nuestro muestreo experimental en la supresión. Usamos la supresión para cambiar el sistema. Miren ahí cómo el nivel va cambiando, se está fluctuando el nivel ahí, no se estabiliza todavía el nivel. Vemos que tarda bastante. Ahora cambiamos a otro programa, que sería el que estamos obteniendo, el descenso gradiente. Ahí vemos que está las parametrizaciones de lo que es la variable proceso, la perturbación también, y siguiente lo que sería interacción cíclica, que sería el programa. Ahí vemos el factor de aprendizaje y la velocidad del factor de aprendizaje y las limitaciones que vemos ahí como muestra. Y acá simplemente la interfaz, colocar lo que es el beta, el alfa. El alfa sería la velocidad del factor de aprendizaje y el beta el factor de aprendizaje que vamos a colocar. También la perturbación, el set point y lo que vamos a visualizar, la variable proceso. Hacemos lo mismo, lo que es compilar. Y finalmente lo cargamos.
un poco y ya está. Podría cargar, bueno, parar todo, cargar y finalizar todo lo que está ahí. Vamos a cargar. Y ya estaría. Ya se va a compilar la interfase. Siempre hay que esperar un momento que cargue la simulación o que cargue en este caso el HMI, para que se pueda hacer la simulación, ¿no? Ya es el propio Sería, ahora del software de nos programación. tocaría simular la interfase. Se quedamos en cargar, no, se quedamos en cargar un poco. Y está compilando. Estamos esperando la simulación un momento y luego ya. Voy a adelantar un poquito. Tendríamos lo mismo, estirar nada más en los parámetros. Está también todo en 0. Y colocaríamos el beta en 0.007, son 2 ceros. Son datos que nosotros habíamos hecho prueba para Y la velocidad colocarle. que sería 18. Esos valores que hemos puesto son pruebas que ya hemos realizado anteriormente con prácticas. Iniciamos el factory. Tenemos el tanque, ya anteriormente hemos colocado. Tenemos todo, conectamos ahora lo mismo. Y en la carga, y ya está conectado. Ya nos tocaría simular. Los valores de perturbación están en 0, el set point también está en 0. Iniciamos y vemos que no tenemos el inconveniente de hace rato frente con el controlador PID, que se iniciaba sin alguna excitación. Ahora nos tocaría con un 50% de perturbación y el set point que vamos a lo mismo 150 para comparar Importante, exactamente. ¿no? Ya se está trabajando el sistema, pero todavía no se llena. Recién comienza a trabajar. Llegó a 158 y se estabilizó rápido a ese punto. Mire, ya el sistema está estable con esa perturbación. O sea que llegó al punto de consigna rápidamente, ¿no? Esto está a 151. Está saltando lo que es el valor del set point. Está cargando un poco. Pero vemos que usualmente ya está en el round que queremos 150 y ese establecimiento ya llegó el tiempo, digamos que ya está menos de 1000 pulsos, porque frente al otro, al Fade, tardaba más de 1000 pulsos, incluso tardaba porque estaba llegando, bajaba, subía, bajaba, pero frente a este ya que está casi 150. Así que la ventaja de este es que es más rápido y simplemente la oscilación es menor. Voy a adelantar un poquito el video para que se vea. Aquí se hicieron las gráficas. Se cambió valores de perturbación para ver cómo reaccionaba y toda la... Listo. Miren, acá eso es con respecto al tanque. Ustedes recuerdan y de repente sus áreas, sus cursos de control, se han dado cuenta que el control de nivel es un control no lineal. Lo que pasa es que se hace lineal a través de trabajar en un punto específico de set point. Pero realmente el sistema de nivel no es no lineal, ¿no? Peor cuando es con flujo, no, con flujo que no es laminar, flujo turbulento. Ahora, acá, aparte de esa simulación, este es el laboratorio de automatización del Instituto Nueva Esperanza,
Y acá hicimos una prueba, pero ya con un equipo, en este caso un motor. Pusimos un encoder, hicimos la prueba. Miren acá las pruebas que se han hecho. Vamos a explicar en la implementación del método de descenso gradiente y su comparación con el módulo PID integrado que tiene el PLC Siemens S7 1200 que se encuentra acá. Para esto hemos colocado un variador de velocidad para poder controlar la velocidad del motor, en este caso, y el sensado de la velocidad del motor lo hacemos a través de un encoder incremental o diferencial que se va conectado justamente a las entradas del controlador, en este caso del PLC. Y luego leemos a través de un contador rápido que nos permite medir frecuencias hasta 100 kHz. Y luego actuamos a través del canal analógico con el variador de velocidad para que él actúe sobre el motor y haga el control, o sea, un control de lazo cerrado. Entonces voy a proceder en este instante a ver cómo voy a cargar el programa, pero justamente de PID. Ya tengo acá abierto mi programa de TIA Portal, acá tengo mi programa, que en este caso es el programa del PLC, pero con PID. Me voy acá al principal, veo que ha habilitado el contador rápido, ¿sí? También acá en el bloque de interrupción cíclica he puesto el controlador PID, justamente por acá ingresa en la dirección 1002, ingresan los pulsos por segundo, y luego está la aplicación y la variable de proceso. Y para ello, justamente, acá he indicado tipo regulación, revoluciones por minuto, los parámetros de entrada, ¿sí? Límites del valor real, etc. Y luego, para ello he puesto una imagen, he puesto un HMI en el cual yo puedo correr el valor del set point y el valor de la variable de proceso que voy a observar. Y acá es el tiempo que más o menos va a tardar este elemento en llegar a la estabilización. Entonces, ahora, observen en el elemento. Si yo me voy acá al tema, voy a ocultar el descenso del gradiente y voy a quedarme con ese elemento, voy a clic a propiedades, y en propiedades, obviamente, acá le he puesto que mi frecuencia de medición sea 0.1 segundo. O sea, quiere decir que su ancho de ventana es 0.1, ¿acepto? Y voy a cargar. Clic botón derecho, compilar, compilo el hardware, correcto, y ahora lo que voy a hacer es descargar el programa al PLC, cargar dispositivo, y se debe cargar. Observamos allá en el PLC, justamente, acá, por favor, aquí, voy a darle acá, que en este caso paren todos los elementos y le voy a dar carga. Entonces ahí en el PLC se observa que comienza a darse la carga del sistema. ¿Listo? Entonces estamos aquí y finaliza. Listo. Voy a prender el variador. Y luego me voy a ir acá al, en este caso, a la imagen raíz, que es este elemento, imagen raíz, y voy a hacer una simulación directamente para no estar usando la pantalla HMI. Ahí puedo observar justamente que le voy a poner un set point, por ejemplo, de 1000, y observamos cómo el elemento ya se quiere regular. Vamos atrás, miren. Ahí está el elemento, se quiere regular, ya se reguló, pero tardó una buena cantidad. Le voy a poner ahora, no le voy a poner 1000, le voy a poner 100 RPM nada más, y ahí puedo observar cómo el elemento va bajando. ¿Sí? Está tardando un tiempo para llegar ahí y se va a estabilizar. Ese es debido al control PID que tiene el sistema. ¿Sí? Y podemos ver acá, observemos acá en el eje del motor, justamente le voy a poner nuevamente 1000 RPM. Ahí se puede observar que gira un poco más veloz, ¿sí? Y que el sistema tarda en controlarse. Ahí se puede ver. ¿Sí? Y miren cómo está variando también el elemento. Eso es debido a que el encoder es de 930 pulsos por revolución, 630 pulsos por revolución, y con un ancho de ventana de 0.1 segundo, pues tiene este rollo. Listo. Eso es con respecto al controlador PID. Ahora voy a hacer la prueba, ya no con el controlador PID, sino voy a hacer una prueba con el método de descenso al gradiente. Para el método de descenso al gradiente, pues he logrado hacer este elemento acá en este bloque principal. He hecho una normalización, viene la frecuencia por 1002, ¿sí? Y luego en el bloque de interrupción cíclica he hecho un programa. Como es el descenso al gradiente, le he tenido que editar. Observamos que el descenso al gradiente solamente consiste en estas dos líneas. Nada más. Y el resto son consideraciones para que no se desborde la variable. Listo. Entonces, ahora sí voy a ir acá al elemento, el botón derecho, y lo que voy a hacer acá es
simplemente compilar el programa, compilado, y ahora se lo voy a descargar. Descenso gradiente, acá, en hardware. Listo. Entonces, ahora voy a descargar el programa al PLC. Aquí, clic, elemento, parar todos los elementos y cargar. Ya se detuvo el sistema, se ha detenido porque justamente está otro programa en paso. El PLC está en stop, arrancar módulo, claro que sí, finalizar y ya está. Ya está cargado el programa. Ahora lo que me falta es poner la imagen raíz. Esta es la imagen raíz del método, el controlador del método de descenso gradiente. Tengo el set point, tengo un beta, que es el factor de aprendizaje, y el alfa, que es una acelerador de aprendizaje. Entonces, para ello, lo que he hecho acá es una simulación. Voy a simular el elemento para que me cargue el valor del HMI. Aquí lo tenemos. Lo voy a hacer un poquito más grande para poder verlo. Ahí está. ¿Qué es lo que voy a hacer acá? Le voy a poner también un set point de mí. Pero antes de eso, mejor primero, voy a colocarle acá el factor de aprendizaje. Le voy a poner 0,3, que yo ya lo he calculado previamente, lo he sintonizado, y este valor le voy a poner 4. Y ahora le voy a poner un elemento de 1000. Miren, el sistema ya se estabilizó. Acá, en poco tiempo. Si le pongo 100, como pueden ver acá, el sistema ya se estabilizó. Entonces, el método de descenso gradiente es un método efectivo que se puede aplicar, y aparte que es una parte de lo que es Machine Learning, y obviamente se puede aplicar a sistemas lineales y sistemas no lineales. Acá podemos ver en el eje del motor, voy a poner ahorita 1000. Ahí está. De repente le voy a poner, por acá, le voy a poner un valor ya de 1600, por ejemplo. ¿Sí lo ven? O de repente de un valor de, no sé, de 300. El elemento va a bajar y se va a querer estabilizar. Entonces vemos ahí que el método de descenso gradiente es un método sencillo y fácil de utilizar. Vamos, listo. Perfecto. Entonces, miren, hemos visto de que en todos los elementos, pues hay bondad del método de descenso gradiente. Como conclusiones de esta presentación, tenemos de que el método del algoritmo de descenso gradiente se ha reformulado para que sea implementado en un PLC o en cualquier plataforma digital, mediante la minimización del error cuadrático. También los tiempos de establecimiento de la planta a las que fue sometido el controlador por el método de descenso gradiente fueron capturadas por un panel KTP700 que está vinculado al PLC y comparadas con las obtenidas con un controlador PID. Los tiempos de establecimiento logrados por el controlador, por el método de descenso gradiente, son menores que los obtenidos por el controlador PID, en aproximadamente un 70.85% según los datos que se obtuvieron. El método de descenso gradiente permite el control de sistemas no lineales. También requiere un bajo consumo de recursos computacional, como habrán dado cuenta, es un par de líneas nada más, porque en la programación que yo he hecho, pues he puesto aparte del aprendizaje un acelerador de aprendizaje. También el método de descenso gradiente no requiere el modelo matemático de la planta, como habrán visto. Es diferente, ¿no? Bueno, ¿qué recomendamos? Desarrollar estudios para aplicación en sistemas mismos, o sea que son múltiples entradas y múltiples salidas. Y determinar su eficiencia con respecto a los sistemas no lineales. Y recomendamos pues, que sea aplicado en la industria, en los controladores, porque es mucho más sencillo, requiere menos cómputo para este caso. Acá quería indicarles que nosotros hemos avanzado y hemos puesto ahora un factor de aprendizaje, pero ya no típico. No hay que ponerle ya nosotros el factor de aprendizaje. Ahora queremos que el método de descenso gradiente coloque su propio método de aprendizaje. Y he hecho pruebas justamente con una función exponencial. Voy a hacer la simulación acá, perdón. Una función de cuarto grado. ¿Por qué puse cuarto grado? Porque cuarto grado se puede implementar en microcontroladores de bajos recursos. Porque la función exponencial en microcontroladores de bajos recursos no hay. Pero si le ponen un SP32, un Raspberry, sí habría. Entonces, acá he hecho el programa que está acá. Tiene un programa que había hecho para lo que es este elemento. Y luego por acá he hecho las pruebas. Miren, he puesto acá solamente el rango del beta para que pueda trabajar y el coeficiente de aceleración. Y acá puedo observar los tiempos de
establecimiento para diferentes valores. He hecho pruebas, muchas de las pruebas he hecho, miren cuántas pruebas he realizado para determinar la eficiencia que tiene este elemento. Y luego por aquí he implementado también esto en un PDC, pero si ustedes observan acá, he implementado pero con una función cuadrática y también con una función exponencial para obtener los resultados del elemento. Y se obtienen muy buenos resultados para este caso. Listo. Perfecto. No sé, muchas gracias por escucharme y si tienen algunas preguntas, pues estoy dispuesto a responderlas, ¿no? En el grado que pueda. Gracias. ¿Tienen alguna pregunta, por favor? Buenas tardes, ingeniero. Tengo una consulta. Sí. En el primer momento, cuando todavía no determinaban estos valores de gradiente, o sea, que lo calcule solo, ¿con qué criterio usted lo estaba encontrando? Eso fue por un método de ensayo y error, porque en ese momento que no se podía calcular, según si vimos en el video, se puede empezar con un valor de aprendizaje mínimo, de tal manera de que el elemento va a llegar a estabilidad, pero va a demorar mucho. Entonces empezamos con un valor mínimo y comenzamos a darle, a incrementar el valor para ver hasta cuánto es su punto en el cual llega la inestabilidad. Entonces, el primer criterio que había tenido es empezar con un valor mínimo y gradualmente, bueno, veo que con valores muy pequeños lo va aumentando hasta encontrar estabilidad. No estabilidad, sino hasta encontrar el punto en el cual el tiempo de establecimiento sea más pequeño. Ah, claro, entiendo. Claro. Lo que ya no sucede con este nuevo método que yo estoy indicando ahora, ¿no? En este caso ya no. En este caso, no sé si lo ves acá, en este caso ya él solo va encontrando cuál es el valor del beta. Cuando el error es muy grande, el beta es grande. Y cuando el error es mínimo, el beta lo hace mínimo. Ok, conforme. Listo. Disculpe, ingeniero. Sí, Bueno, debido a la falta de tiempo, no podemos realizar más preguntas. perfecto. Ok. Entonces, procedo a darles las gracias, ingeniero, de parte del Centro Cultural Pedro Paulet, por su tiempo y la información que nos brindó el día de hoy. Muchas Y, gracias. Gracias por estar acá, Mabel. y bueno, si es posible, invitaría a que los presentes puedan prender su cámara para tomar una captura grupal. Ya. Bueno, pues eso sería todo. Le agradezco de nuevo. Y bueno, invito también a los compañeros a que se queden porque vamos a tener otra ponencia. Y bueno, con eso sería todo. Ya, bueno.